Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Gracias a Dios que nos da la oportunidad, queridos hermanos, de traer una palabra de vida para nuestra vida. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar hoy, en esta mañana, pidiéndole a nuestro Padre Celestial que nos guíe a toda verdad, que nos muestre su misericordia, su paciencia, su fidelidad. Gracias a nuestro Señor por su bondad, ¿verdad? Y gracias por su misericordia que nos da cada mañana. Gracias a Dios, gracias por su infinita y preciosa misericordia. Hoy quiero hablarles algo que el Señor puso en mi corazón, queridos hermanos, en esta mañana. Vivimos tiempos muy complicados. Vivimos tiempos, queridos hermanos, donde la vida del Señor, lo único que puede salvarnos, ayudarnos en este tiempo, queridos hermanos, es que vivamos siempre vivamos con el propósito de comprometernos cada día más con el Señor. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios nos ayude a nosotros, que Dios nos libre, porque el propósito de nuestro Dios, queridos hermanos, dice que es que nosotros nos ocupemos siempre, estemos ocupados siempre en la salvación. Según el libro de Filipenses, dice Filipenses 2, versículo 12, dice: por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia sin aumento, sino como mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que produce el querer, así como el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios, hermano, nos ayuda siempre, nos convoca siempre a buscar la salvación, que hermanos, y dice que siempre nos ocupemos de ella, que siempre estemos pendientes de ella, que nuestra vida esté siempre reflejada en la vida de hermano de Cristo, nuestra vida esté siempre reflejada esa presencia de Dios en nosotros. Lo que queremos buscar, queridos hermanos, es que la vida de Cristo realmente produzca en nosotros el querer, produzca, que Dios provoque en nosotros, que Dios, hermano, que Dios provoque en nosotros en nosotros el querer y el hacer su voluntad. Su voluntad. Por eso en esta mañana dígale al Señor: quiero hacer tu voluntad. Pon en mí el querer hacer tu voluntad, Señor. El querer hacer lo correcto. El querer ser agradable. Por eso dice que quien pone Dios la voluntad, entonces provoca el ocuparse de las cosas del Espíritu. Y lo hace, que dice el hermano, dice, y lo hace con temor, y temblor. Cuando Dios pone el querer como el hacer, dice, para poder hacer su voluntad, porque siempre dice su deseo, pues su deseo es la obediencia. Su deseo es la obediencia. Cuando Dios pone el querer como el hacer en nosotros, hermanos, pone primeramente la obediencia. Sabemos que no es fácil.
Sabemos que Dios nos ayuda en nuestras debilidades, pero Dios está ayudándonos. Sabemos que Dios interviene. Sabemos que Dios, queridos hermanos, siempre está pendiente que nosotros salgamos adelante. Y qué importante es poder entender, queridos hermanos, cómo Dios, cuando pone el querer como el hacer, hace que el hombre, hermano, que el hombre haga un compromiso. Haga un compromiso de obediencia. Sí, y decir, Señor, ayúdanos, ¿verdad? Ayúdame, ¿verdad? Pedirle a nuestro Padre Celestial ser ayudados. Pedir al Señor que nos ayude. Que nos ayude siempre a ser obedientes. Que nos ayude a ser obedientes. Qué rico, hermano. Obedientes. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a ser obedientes, a cumplir con tu palabra. Ayúdanos a hacer lo correcto. Ayúdanos, Señor, a cumplir con el escrito está. Ayúdanos a amar tu palabra. Ayúdanos, Dios mío, a buscarte cada día más. Porque esto, queridos hermanos, realmente pidiéndole siempre al Señor misericordia sobre nuestras vidas. Es importante que entendamos, queridos hermanos, que en este camino la salvación tiene un precio, ¿verdad? Tiene un precio. El precio de darlo todo, el precio de sacrificar nuestra vida con tal de agradar a nuestro Padre, con tal realmente de hacer su voluntad. Pero Dios provoca en nosotros ese querer como el hacer su voluntad. Por eso levántate en esta mañana y dile, Padre, ayúdame. Deseo hacer tu voluntad, deseo hacer lo correcto, deseo hacer tus propósitos, deseo obedecerte. Quiero cumplirte, quiero hacer algo, pero necesito de tu ayuda, necesito que manifiestes en mí, Señor, tu voluntad. Que tú pongas en mí tu voluntad, el querer, el que quieres que haga. Y siempre dice que debemos ocuparnos nosotros en esa salvación. Ese es el punto del Evangelio, ocuparnos de nuestra salvación. Porque es el tiempo, queridos hermanos, porque el tiempo se acerca. Por eso dice en Romanos 13, versículo 11, dice, versículo 11, 13, 11, y esto conociendo el tiempo que ya es la hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lascivias, en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, vestidos del Señor Jesucristo y no probéis para los deseos de la carne. Cristo, queridos hermanos, nuestro Señor, nuestro Salvador, pronto está su venida. Son muy pocos, queridos hermanos, que están hablando de la venida del Señor. Son muy pocos que están hablando de la importancia de correr a limpiar nuestra vida. Son muy pocos, queridos hermanos, que están hablando de la enseñanza, porque esto es una enseñanza, la enseñanza de la limpieza. Enseñanza, queridos hermanos, de andar en la luz, de obedecer a la luz. La enseñanza, queridos hermanos, de la obediencia, del temor, de la búsqueda, de la consagración. La enseñanza de apartarnos de la carne. La enseñanza de no que seamos honestos, que andemos en la verdad, no en glotonería, borracheras. Borrachera es la perdición de la cabeza, en lujuria, en lascivias, no en contiendas, no en envidias. Si nos pide que nos vistamos, que seamos transformados a la vida de Cristo, vestidos, dice del Señor Jesús, una transformación. Cristo viene pronto, hermano. Pronto
muchas cosas extrañas, muchas cosas, queridos hermanos, que el hombre no tiene idea de lo que va a pasar. Por eso es importante entender que el mundo va a seguir como está, pero la mentalidad será otra. Será meterse en otra forma de pensar. Lo que se va a ir estudiando, queridos hermanos, es realmente la forma de ver las cosas de Dios. La gente perderá, queridos hermanos, va a perder el ánimo, va a dejar de entender el poder de la bendita y preciosa palabra. ¿Cuál es su función? ¿Cuál es realmente, queridos hermanos? Vistámonos de Cristo, dice, ¿verdad, hermano? Porque en realidad no queremos parecer, ni queremos, queridos hermanos, estar desnudos delante de Él, ¿verdad? No han sido cubiertos, no sean cubiertos con la vida de Cristo. Vestidos, dice, vestidos del Señor Jesús. Vestidos, dice, poner las ropas, vestirse, cambiarse. Vestidos, o sea, dando a entender, usar la ropa, dice. Hundirse en la ropa, hundirse en una prenda. Significa estar dentro, vestidos, estar dentro, meterse dentro. Eso significa, queridos hermanos, vestidos del Señor Jesucristo. Vestidos, eso significa. Qué interesante, ¿verdad? Entremos vestidos. Que representa, queridos hermanos, métanse con el Señor, reciban a mi Señor Jesucristo. Viene de una palabra que significa endúo, que significa estar dentro, entrar, meterse con Cristo, profundizar en Cristo, estar revestidos. Eso significa, queridos hermanos, vestirte de nuevo Cristo. También significa, queridos hermanos, del futuro del cuerpo espiritual, vestirse de una manera espiritual. Eso viene de esa palabra que significa vestidos, revístanse del Espíritu. Eso dice la bendita palabra, ¿verdad? Revestidos, ¿verdad? Porque una cosa es vestidos y otra cosa es revestidos. Revestidos. Y eso nos da a nosotros pausas, queridos hermanos, de seguir una vida en el Espíritu de Dios. Al menos dice la bendita palabra, ¿verdad? De una manera, la renovación del Espíritu, la profundización en el Espíritu, la guianza en el Espíritu, es algo que el Señor nos pide a nosotros en este tiempo. Una revelación, una transformación, un cambio profundo. Y eso es hermoso en este camino, ¿verdad? Es hermoso en este camino, queridos hermanos, entender los propósitos de Dios en nosotros. Por eso dice que esta palabra, hermano, revestido, cubrir con un revestimiento, presentar un determinado aspecto, cualquier carácter. Fíjese, hermano. Y esto es interesante porque aquí dice la palabra que, hermano, revestidos. Esta palabra revestidos es importante. Quiero que usted revestidos, me gusta esto. Revestido viene de una palabra que significa afectar todo aspecto, hermano, de falsa modestia, falsa celebración, dice que significa afectar, según el diccionario,
afectar o sí simular una cosa. Vean lo que dice que trae, la afectación que trae de algún carácter, de algún, queridos hermanos, de algo que vaya equivocadamente. Dice que ese se viene en la palabra revestidos, o sea que traiga una afectación de cambio. Vestidos, dice, por eso dice, vístanse. O sea, queridos hermanos, que el vestirse de Cristo, el vestirse de Cristo es cambiar toda naturaleza humana. O sea, como dice la Escritura, natural a una vida en el Espíritu. En el Espíritu. Y más cuando dice que vemos que Cristo, dice, ya la noche está avanzada, las tinieblas están cubriendo, y él todavía, hoy el cristiano, hoy todavía, hermano, hay muchos cristianos todavía hay cristianos sin deseos de cambios en su vida, sin deseos de una transformación de vida, de carácter y de conducta. Por eso pidámosles a nuestro Padre Celestial que nos cambie la conducta, que nos cambie el comportamiento, que nos cambie nuestro trato, que nos cambie nuestra forma de ser. Decir, Señor, que me dé cuenta de todo lo que pasa en mi vida, que me dé cuenta de mis malas acciones, de mi forma de ser. Dile, Señor, cámbiame esta naturaleza humana, cámbiame esta naturaleza natural. Dile, Señor, por una naturaleza divina, por una naturaleza espiritual. Dile, Señor, cámbiame. Dile, cambia mi vida, Señor, cambia, transforma mi vida. Pidámosle a nuestro Padre Celestial que nos cambie en esta mañana. Por eso dice su palabra, hermano, vestidos, dice, cambien esa modestia, esa falsa modestia, esa falsa celebración, esa simulación. Dejen de simular, digan la verdad, actúen con verdad. Porque está más cerca ahora, dice, nuestra salvación. Por eso dice que como creímos nuestra salvación, mire, hermano, que nuestra salvación, es importante entender que la salvación es Cristo. Por eso es importante entendamos que esto que voy a decirle es como un juego de palabras, hermanos. La salvación es Cristo. Es Cristo viniendo sobre las nubes. Esa es nuestra salvación. Esa es nuestra salvación. No es lo mismo ser salvo. O sea, me salvó. Salvación y salvos. No es lo mismo. Nos salvó, nos libró. Salvación es todo lo que estamos limpiando nuestro caminar, quitando todo, queridos hermanos, por llegar a la meta. Y salvos es cuando estemos ya tomados de Él, cuando ya estemos seguros en Él. Esos son salvos. Ya somos libres, ya salimos. Pero salvo es empezar a salir. Salvación es caminar hacia la salida. Salvos es haber salido. Eso es, queridos hermanos. Esos son, quiero que lo entendamos bien. Por eso Cristo dice en la Escritura, hermano, que Cristo es la puerta, no es el camino. O sea, todavía no es el camino. Si usted va a ver, hermano, si Cristo hay una puerta de salida,
de entrada y una puerta de salida, que es la del reino, que es la salir de este mundo. Es importante que los tres son completamente diferentes. Una cosa son salvos, otra cosa es salvación y otra cosa son salvos. Salvos es que, vuelvo a repetir, estar seguro ya en Él, estar con Él. Eso es ser salvos. Salvación es caminar hacia Él. Y salvo, queridos hermanos, es sacarnos del mundo. Eso es salvos. Nos saca del mundo, nos pone en el camino y nos lleva hacia la vida, que es estar con Él. Por eso yo creo que la verdadera salvación no es aquí, hermano. A veces, por eso dice aquí, queridos hermanos, que dice que porque está mucho más avanzada nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz, y andemos como de día honestamente, glotonería, borrachera, no con lujuria, lascivia, no contiendas y lascivias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no probéis para los deseos de la carne. Vestidos del Señor Jesucristo. Cristo viene pronto, hermanos. Cristo viene pronto. Dice que dice, ya es tiempo de levantarnos, y es tiempo de pedir a nuestro Padre Celestial un cambio profundo de nuestra vida, nuestra mente. Una renovación profunda, un entendimiento profundo. Saludamos a nuestra hermana Leti Segura. Bendiciones, hermana. Dios la bendiga. Esperemos verle pronto por acá. No se me aleje mucho también del Señor, ¿verdad? Todos no debemos de alejarnos porque acá dice que Él pone el querer como el hacer. Y eso significa entrar, significa meterse en Cristo. Vivir en Cristo, que nuestro refugio sea Cristo. Por eso la Escritura lo dice, hermano, que nuestra vida, meterse significa nuestra vida, dice que nuestra vida tiene que estar escondida. Colosenses 3, versículo 3 dice, poner la mirada en las cosas de arriba y no en la tierra. Desde el 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando nuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Por eso dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas de las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Por lo tanto, dejad ahora vosotros todas estas cosas, con cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, y no mentáis los unos a los otros, despojaos del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen de lo que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vean, hermano, que dice aquí tan bonito, tan precioso, tan importante, que nos hace entender, queridos hermanos, la importancia de hacer un cambio profundo. Primero dices vestidos y luego dice revestidos, y revestidos del nuevo, del cual va esa imagen de aquel que lo creó. Cristo se acerca, hermano. Son muy pocos los que estamos predicando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Somos muy pocos, queridos hermanos, que están predicando, queridos hermanos, la importancia, hermanos, de ponerse a cuenta, revestidos de la vida de Cristo, hundirse, ponerse,
hundirse, profundizar en la vida de Cristo, profundizar en esa vida, vestirse de Él, cambiarse de Él, transformarse en Él. Eso dice la Escritura, como un instrumento, ¿verdad? Eso dice la Escritura, hermano, como un instrumento, ponerse, dice, llegar hasta Él. Eso significa también la palabra revestidos, llegar a Él. Saludos a nuestro pastor allá en Tierra Deseable, nuestro pastor Jorgito. Dios los bendiga, Dios los guarde. Muchas gracias por su tiempo, hermanos. Saludos a los hermanos, a la iglesia. Fíjese que también la palabra revestidos viene de la palabra, hermano, viene de una palabra que significa descender, armarse, acto de quitarse algo, revestirse. Revestidos viene de la palabra algo de quitarse algo, de despojarse. Despójense, quítense de todas estas cosas, de la ira, del enojo, de todo lo que está diciendo aquí de lo terrenal. O hacer morir todo lo terrenal. Despójense, quítenselo de su vida. Es lo que está diciendo su palabra. Eso significa revestido. Despójense, quítense, revestidos, o sea, quítense esa vestidura, quítense esa imagen. Vean que nuestro Dios no está juzgando la actitud, está juzgando, queridos hermanos, el acto, sino que lo dejemos. Quitarse algo, eso significa desvestirse, quitarse algo, desvístanse y vístanse. Qué interesante, porque dice aquí, queridos hermanos, desvístanse de todas estas cosas y vístanse de Cristo, del nuevo hombre, del carácter de Cristo. De su conducta, de su comportamiento. Desvístanse de todas estas cosas, dice vestirse, quítense esa ropa, quítense esa vestidura, quítense esa imagen. Bendito Dios, ayúdanos, Padre. Ayúdanos a quitarnos completamente. Dice también, en sentido fuerte, de quitarse completamente algo sin posible regreso al estado anterior. Oh, dile, Señor, ya no quiero volver atrás. Dile, Padre del cielo, ya no quiero volver atrás, ya no quiero ser el mismo, no quiero ser la misma. Ya no quiero regresar a ser el mismo hombre, la misma persona. Sáquenlo. Saquen esas obras de las tinieblas. Por eso es importante entender que dijo el Señor, verá, hermano, vístanse del nuevo hombre, pero revístanse, quiere decir, revestidos, o sea, saquen esa conducta, ese comportamiento. Ya no queremos ser siempre los mismos. Sabiendo, dice que nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que nuestro Jesucristo viene ya, poner las cosas, si habéis resucitado en Cristo, si habéis realmente ser cristianos, si realmente buscar, dice entonces, buscar las cosas de arriba, si han verdaderamente resucitado, dice, ¿verdad? Si en verdad, dice, queridos hermanos, hay una transformación en nuestra vida, dice, poner las cosas, buscar las cosas y poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
Y yo veo algo especial, queridos hermanos, en este tiempo. Vean que dice, queridos hermanos, que ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Es la hora de levantarnos, es la hora de entender, es la hora de comprender, queridos hermanos, y más porque dice que ocupaos en nuestra salvación, debemos de ocuparnos en nuestra salvación, con temor y temblor debemos de ocupar nuestra vida que nos queda, el tiempo que nos queda en buscar realmente la vida de Cristo, en cambiar profundamente. Por eso el Evangelio es un cambio profundo. Y más cuando vemos, dice, y más cuando vemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cada día más cerca. Se acerca a nosotros nuestra salvación, se acerca a nosotros el nuestro Salvador, se acerca a nosotros realmente aquel que va a redimirnos, que va a rescatarnos. Revestíos, cambiaos, despójense. Hoy, queridos hermanos, se vive un evangelio de opinión, un evangelio cada vez más lejos de la verdad. El hombre no tiene como propósito, como deseo, realmente, queridos hermanos, o tiene como base en su Biblia, o sea, en su vida, la bendita palabra. No tiene como base de su caminar el escrito está. Vive bajo opinión, vive lejos de la verdad, vive hoy bajo una cultura familiar, una cultura, una costumbre humana, una costumbre mundana, una costumbre pagana. Más que vivir el reino de Dios, más que vivir la vida de Cristo. Es importante entender que el reino de Dios y Cristo nos ofrece una nueva vida. Todo en Dios es nuevo, que no tiene nada que ver con este mundo y no tiene nada que ver con el diablo, no tiene nada que ver con la gente humana. Más que nunca necesitamos una transformación de vida, un cambio profundo a la imagen de Cristo, un carácter, un deseo, una vivencia, una transformación, hermano, con la vida de Cristo, juntamente con la vida de Cristo, juntamente con el reino de Dios. La salvación, nuestro Salvador, queridos hermanos, ya viene en las nubes. Está viniendo por nosotros, está viniendo por su pueblo. Y nos exhorta siempre, queridos hermanos, a despojarnos de lo terreno, a despojarnos de nosotros mismos, a despojarnos, queridos hermanos, de todo paganismo. Y entender que se vive hoy un evangelio que cada día se aleja más de la verdad, de la voluntad de Dios. Pero el reino de Dios, hermano, y Cristo ofrecen una vida espiritual. Pero el mundo, queridos hermanos, el mundo ofrece una vida religiosa. Y por eso a veces no hay un crecimiento, por eso a veces, queridos hermanos, no hay una transformación, porque hay quienes viven en una vida religiosa y otros viven una vida espiritual. Y es claramente cuando dice aquí, dice hermano, si en mente resucitamos en Cristo, dice Colosenses 3:1, si realmente hubo una transformación, perdón hermano, si realmente hubo una resurrección, si realmente hubo un nuevo nacimiento, entonces debe de ti tener como principios el hombre buscar las cosas de arriba y no lo terrenal. Su mirada está siempre puesta en las cosas de arriba, en las bendiciones celestiales y no en las terrenales. Porque dice, porque habéis muerto a alguien que murió y resucitó de nuevo, alguien que realmente, queridos hermanos, tiene la vida de Cristo. Hermano, dice claramente aquí que
dice, pues habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Dios nos guarda, Dios nos cuida, Dios nos protege, Dios es nuestro refugio, siempre y cuando, dice, nuestra vida esté escondida, siempre y cuando nuestra vida haya resucitado de nuevo, siempre y cuando nuestra vida esté puesta en las cosas de arriba. Y nos hace entender que cuando se vive en el Espíritu hay cosas que empiezan a morir en nosotros. Porque, vuelvo a repetirle, hermanos, el reino de Dios, Cristo, ofrece una vida espiritual. Pero el mundo ay, Dios mío, me está dando. Pero hermano, el mundo y la humanidad ofrece una vida religiosa. Y quiero darte a entender, queridos hermanos, que hay una gran diferencia entre una vida religiosa y una vida espiritual. En el libro de Hechos 17, versículo 21 dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna cosa se interesaban, sino en decir o oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle, es a quien yo anuncio. Al que vosotros adoráis, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanos, ni es honrado por manos de hombres como si se necesitase de algo, pues es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. No habita en templos hechos por manos de hombre o por manos humanas. Pero dice Pablo que, hermano, pasa por muchas iglesias, pasa por mucho observando, hablando del Espíritu Santo, y dice: observo que son muy religiosos. No dice que observo que son muy espirituales, dice que observo que son muy religiosos. Esta palabra religioso, queridos hermanos, viene de una palabra que significa deisidaimun, religioso. Es importante entender, queridos hermanos, que esta palabra religioso viene de una palabra que significa, más religiosamente que otros, según supuestamente más. Viene también de la palabra cobarde, viene de la palabra deos, viene de la palabra pavor, viene de la palabra tímido, y viene de una palabra que significa daío, que viene que se comporta, o sea, dice que significa distribuir fortunas, pero también viene de una palabra que significa demonio. Viene de una palabra que significa espíritu sobrenatural, de naturaleza mala, un demonio, un distribuidor de fortunas, llamado demonio o espíritu natural. Distribuidor de fortunas. Escúchalo bien. De ahí viene la palabra religiosos. Un distribuir fortunas. Daío. Observo que son muy religiosos. O sea, que dice que ellos nada más estaban buscando una entidad inferior. Es una entidad inferior, hermano, que distribuye, dice, para repartir para repartir fortunas, para repartir riquezas. Fíjese. Viene de la palabra demonio, que significa uno que conoce, uno que dice saber. Uno que dice saber, viene de la palabra da.
que uno que dice saber de Dios, uno que dice profera conocer a Dios. Por eso los demonios conocían al Señor Jesucristo. Uno que dice que entiende las cosas de Dios. Ellos actúan en la idolatría, asociado en la adoración, en los sacrificios. Tienen espíritus familiares, son espíritus seductores que engañan a las personas. Hermano, que estos tiemblan delante de Dios. Estos hablan hablan de Dios, hermanos, pero no hablan de parte de Dios. Es importante entender que estos espíritus demoníacos, queridos hermanos, dijo Pablo, hermano, dijo que los habían... Vean que dice, también viene de una palabra que significa daimonizomai, que significa estar poseído por un demonio, actuar bajo el control de un demonio. Los que se hayan afligidos o expresados o expresan la mente y la conciencia del demonio que moraba en ellos. O sea, que expresan todo el tiempo, queridos hermanos, expresan estar tristes, expresan estar, queridos hermanos, afligidos. Toda gente que está de una manera... está dolida por algo, siempre están desanimados por algo, siempre, queridos hermanos, se expresan inconformidad de algo, no están contentos con la vida, siempre quieren que les ministren, queridos hermanos, que les ministren tristeza, que les hablen que estoy afligido, que estoy emproblemado, que estoy esto, que están oprimidos, que se sienten solos, que no sé qué, todas esas cosas. Y por eso, hermano, usted ve en las administraciones de muchas iglesias, todo el tiempo los hacen llorar de la misma cosa. Acá dice que es estar poseído por un demonio, bajo el control, que los hayan afligido, los hayan solo, los hayan lastimado, los hayan, hermano, con todo ese tipo de situaciones. Y dice que eran demonios que moraban en ellos. Eso dice aquí. Todo el tiempo los están haciendo llorar. Hasta los niños los hacen. Yo no digo que los niños no lloren, hermano, pero que lloren adorando a Dios. Pero no porque mi mamá no me quiere, porque a nadie le importo. Esas son aflicciones demoníacas. Iglesias que todo el tiempo, hermano, están sufriendo por ni tan siquiera por adorar a Dios, hermano, por pasar persecución, sino que siempre son los afligidos, son los tristes, nadie me quiere, nada de esto, de lo otro. Por eso dice claramente, queridos hermanos, dice que en todos esos dice que les observo que son muy religiosos. Vio Pablo que estaban siendo influenciados por espíritus demoníacos. Nadie me comprende. Nadie me quiere. Y por eso llegan en veces las iglesias de decir, nosotros aquí sí te queremos, te profetizamos que tú vienes así y Dios, no, hermano. Y aquí te predicamos de que Dios te va a ir bien, que Dios te va a prosperar, que Dios te va a hacer rico. Si tu tristeza es porque no tienes dinero, Dios te provee, Dios te predica que, hermano, dice que estos tenían profetas así, ministraban de esa manera, de tal manera, hermano, que hacían llorar a todo el mundo, los hacían sentir que eran importantes para ellos, pero no encontraron la opinión de Dios. Les gusta llorar por todos. Por eso cuando se habla realmente de la realidad, del pecado, de lo que están haciendo, queridos hermanos, mal, yo lo que veo, hermano, que por decir, cuando mi Señor Jesús hablaba a los discípulos y lo escuchaban los fariseos, ellos no lloraban. Ellos rechinaban los dientes de coraje. Ellos se molestaban. Por eso dijo, un distribuidor de fortunas, te va a ir bien. Dios tiene cosas grandes preparadas para ti. Por eso dice Pablo, dicen que estaban recibiendo una doctrina de demonios.
estaban recibiendo una enseñanza demoníaca, estaban siendo ministrados cuando espíritus demonios se estaban moviendo en sus vidas. Significa comportamiento demoníaco. Eso significa la palabra religiosa, un comportamiento demoníaco. También significa estar bajo control de un demonio. Y también viene de una palabra que significa persona superficiosa. Persona superficiosa es aquella que se cree ciertos actos o circunstancias, eso dice la Real Academia, dice que influyen en su destino. Para ellos es atrayendo la buena suerte y evitando la mala. Dios te va a bendecir, Dios te va a proteger, Dios te va a guardar. No tiene por qué pasarte nada malo, porque Dios va a ser vengador de aquellos que murmuran contra ti. Dios va a ser vengador de aquellos que se levanten contra ti. Eso es una mentira, hermano. No dice eso la Escritura. El Señor no prometió guardarnos de nuestros enemigos. El Señor prometió guardarnos nuestra fe. Y hay que entender bien qué es un enemigo. ¿Por qué razón hay un enemigo? Hay que explicarlo bien. Pero no todo es a favor de porque el mundo, por simplemente ser cristianos, porque en Cristo todo se va a levantar. No, hermanos, porque nuestra vida en veces hay carnalidad, nuestra vida hay siempre situaciones, hermanos, ocultas que nos va a traer consecuencias. Pero dice que estos superficiosos eran personas superficiosas, dice que ellos atraían declara lo bueno, no declara lo negativo. No, lo negativo, hermano, era que me está pasando esto, o confesar algo. Sino que ellos atraen lo bueno, declara lo bueno para que no seas negativo. Una cosa es ser negativo, hermano, y otra cosa es realmente aceptar la consecuencia y decir: yo he sido desobediente y todo lo que me está pasando es por esto y lo otro. No lo digas, para que no te venga algo malo. El Señor le dijo al hombre aquel que fue a la iglesia, le dijo: para que no te venga algo malo, para que no te venga algo peor, le dijo: no te apartes del templo, no te apartes de las cosas de Dios. Josué 1, 7, 8 y 9 manifiesta para que te vaya bien, que no se aparte de ti esta palabra, que medites día y noche, que la pongas por obra, para que todo te salga bien. Pero una persona superficiosa dice que cree que ciertas circunstancias es porque eres cristiano, y que porque no tiene por qué irte mal, que porque todo tiene que irte bien. Solamente atraigo lo bueno y evito lo malo. Deuteronomio 28 dice: si escuchas atentamente la voz de Dios, estas bendiciones te alcanzarán. Si no las escuchan, 14 dice: estas maldiciones te alcanzarán. Es clara la palabra. Pero tú no puedes evitar, queridos hermanos, o no podemos evitar que, como dijo Pablo, ¿es lícito, es correcto decir hagamos vale para que vengan bienes? No, porque Dios no es un Dios injusto. Dios le da a la gente lo que bien se merece. Dice: tribulación y angustia para todo aquel que hace lo malo, paz, gozo y justicia para todo aquel que hace lo bueno. Si hace lo malo, teme, pero si hace lo bueno, tendrás alabanza. Romanos 13. Pero dice que estas personas suelen recurrir a rituales y amuletos para sentir mayor control de situaciones inciertas. Voy a ir a la iglesia para que Dios me libre de la mala suerte, para que Dios me libre de que por qué un negocio no me va bien, pero si voy a la iglesia me va a ir bien. Eso es un amuleto. También viene de una característica, dice que pensamiento mágico. No basan su vida en la realidad, en lo que está escrito. Tienen una falsa seguridad. Por eso la Escritura diga que cuando digan seguridad, paz y seguridad, vendrá destrucción repentina, una falsa seguridad. Por eso la misma Escritura dice que nuestra vida está escondida y nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Solo en Cristo Jesús podemos encontrar, queridos hermanos, el refugio,
queremos el refugio de nuestra fe, porque al final seremos muertos, hermanos, por causa de seguir a Cristo. Pero la misma Escritura dice que Dios nos libre, que bienaventurados aquellos que Dios se los lleve antes. Que Dios se los lleve antes, hermanos, de que no vean todas estas cosas. Hermano, hablaban de demonios, o sea, de fortunas. Hablaban de que todo les va a ir bien, que no tiene por qué irles mal, que todo está bajo control, que todo está bajo la protección y seguridad de Dios. Ciertamente en parte lo es cuando hay obediencia. También significa una influencia natural, o sea, influye en lo natural, en lo carnal, en la vida del hombre, ideas de la cultura popular y tradiciones familiares, y se empiezan a transmitir de generación en generación, se empiezan a transmitir a la familia una falsa seguridad de ser cristianos. Pero esto lo provoca la religiosidad. El comportamiento religioso, de hecho, vuelvo a repetir, religioso significa comportamiento demoníaco. Falsa seguridad. Están tratando de evitar que les pase algo malo, que le pase circunstancias cuando la Escritura dice que hay quienes van a evitar la cruz para evitar la persecución. Suelen recurrir en ciertos rituales de cantos, danza, alabanza, sin la obediencia. Eso es un comportamiento demoníaco. Usted ve en los días de Elías, cantaban y danzaban. Los buenos días de Moisés, cantaban y danzaban, cuando en realidad se lo estaban haciendo un ídolo, a un dios pagano, porque desecharon la palabra tanto de Elías como de Moisés. La desecharon, no esperaron la palabra primero. Ellos querían danzar, querían correr, querían hacer edificar, cuando en realidad se lo estaban haciendo a un demonio. Al Dios de las fortalezas, al becerro, que significa al Dios de dinero, al que da fortunas, al Dios que da satisfacciones personales, al Dios que los comprende, al Dios que está más de su lado de ellos que realmente en contra de ellos. Pero lo espiritual no funciona así. Primera de Corintios 2:12 dice: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas del pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Esta palabra espiritual viene de una palabra, hermano, que significa no carnal, no religioso, que significa opuesto. Opuesto, vean lo que dice: opuesto o agrueso, apuesto a grueso a todo lo que es riquezas, a todo lo que es fortuna. Grueso significa, hermano, riqueza, fortaleza, tenerlo todo. Y también dice opuesto a demoníacamente, opuesto también al demonio, opuesto a las riquezas, opuestos al mundo. Opuestos al demonio. Opuesto también dice al religioso. Eso significa la palabra espiritual. Un opuesto al religioso, un opuesto al espíritu demoníaco, un opuesto a alguien de prosperidad, alguien que está en contra de lo religioso, lo pagano, en contra del espíritu demoníaco, alguien que está opuesto, hermano, porque le enseña la bendita Escritura a oponerse a todo lo que es religiosidad. El Espíritu de Dios nos enseña a oponernos a todo lo que es religiosidad, a todo lo que es ministrado, queridos hermanos, por doctrinas de demonios.
Por eso el Espíritu dice claramente en Timoteo que en los últimos tiempos algunos te apostatarán de la fe y estarán escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía dice mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de los alimentos que Dios creó, para que con acciones de gracia participen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Quiere decir entonces que el religioso prohíbe la participación de actos del Espíritu Santo. El demonio prohíbe la participación en actos, en cultos que tengan que ver con el Espíritu Santo, tengan que ver con un cambio profundo. Mientras el espiritual enseña a participar de los cultos, enseña a participar de los actos del Espíritu, como el despojo, la reprensión de todo aquello. Nos enseña, mientras el espiritual enseña la enseñanza del Espíritu Santo, porque no está bajo la guianza de demonios, no tiene enseñanzas demoníacas. El espiritual enseña a participar en los cultos de Dios, y los cultos de Dios son de despojo, son de humillación, son de reconocer, son de pedir perdón, de reconocer nuestros pecados. Eso es un acto que enseña el Espíritu Santo. Pero el religioso prohíbe este acto. Lo cual, hay quienes tienen comportamientos distintos, ajenos a la vida de Dios. También la palabra espiritual significa persona, pero la persona espiritual es aquella que camina en el Espíritu, en el sentido, dice que muestra sus propios caminos del fruto del Espíritu Santo. Muestra sus propios caminos en el Espíritu Santo. Demuestra que camina en el Espíritu. La persona religiosa es aquella que camina bajo su propia opinión, bajo sus propias ideas, bajo su propia guianza de la palabra. Estos no adoran la palabra, sino adoran el estar en una iglesia, participando de doctrinas de demonio. Todo el tiempo están afligidos, todo el tiempo están tristes. El gozo de la salvación, el gozo del perdón, el gozo de su misericordia no se ve manifiesto. Siempre están tristes, siempre los están haciendo llorar, siempre son llore, queridos hermanos, por algo que debió haberse quitado hace mucho tiempo. Dice que están poseídos por demonios, están siendo afligidos por demonios, están siendo oprimidos por los demonios. Y eso es lo que dice, de hecho, de eso lo dice en el libro de Hechos, hermano, cuando dice que mi Señor Jesucristo, para esto apareció Cristo. ¿Para qué? Para quitar, dice, para echar fuera toda opresión, toda tristeza. Hermano, pero en mucha gente el diablo sigue ministrando. Sigue ministrando. Sigue ministrando esa actitud, falta de alegría, falta de gozo. Dice en Hechos 10, versículo 38, como Dios ungió al Espíritu, dice, con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. A todos los que sanando de tristeza, de heridas, de aflicción. Estos no lloraban, hermanos, estaban llenos de gozo. El espiritual busca la guianza hacia la salvación y el perdón, sabiendo que el Señor lo puede salvar. Por eso dice que vístanse del Cristo Jesús, vestidos del Señor Jesús. O sea, métanse en las cosas de Dios, métanse en lo profundo de Dios, métanse en las cosas de los frutos, participen del fruto del Espíritu Santo, que en los cuales participan todos los redimidos. Revestidos, dice, reprendan, afrenten toda falsa modestia, toda falsa celebración, toda falsa simulación, enfréntenla, repréndenla. Ya no vivir en una manera, queridos hermanos, que sin deseos de cambios, sin deseos de la vida de Cristo.
Hoy más que nunca se necesita una transformación. Hoy más que nunca se necesita la vida de Cristo. Cristo pronto viene. Viene, hermano. Revestidos, dice, ponerse encima, quitarse algo de encima. Despojarse. Quitarse completamente algo. Desvestirse de todas esas cosas y vístanse de Cristo de nuevo hombre, si en verdad dice habéis nacido de nuevo, si en verdad son hijos de Dios, pueblo de Dios. El religioso prohíbe la participación en actos de Dios. El religioso se prohíbe a sí mismo asistir a los cultos. Se prohíbe participar en las cosas de Dios. Se prohíbe participar en las cosas espirituales. Se prohíbe, queridos hermanos, a no reprender, a no despojarse de las tinieblas. No quiere participar del despojo. Prefiere mantenerse lejos y apartados. El religioso prohíbe la partición de actos donde se manifiesta el Espíritu Santo. Mientras el religioso enseña a participar de los actos del Espíritu Santo, en la presencia del Espíritu Santo, bajo la guianza del Espíritu Santo y no bajo la guianza y no bajo las enseñanzas de demonios. Religioso significa comportamiento demoníaco. Espiritual significa un comportamiento a Cristo. Uno que participa del Espíritu de Dios, uno que no resiste al Espíritu de Dios, uno que ama su presencia. Queridos hermanos, ten cuidado si tu vida no es buscar a Dios. Puedes estar siendo influenciado, puedes estar siendo engañado, puedes estar siendo ministrado. Al no querer participar, al no querer asistir, al no querer entregar tu vida al Señor. Porque así actúa, dice, pasó y miró que los actos que hacían eran ideas simplemente. No había, queridos hermanos, solo piensan en fortuna, solo piensan en dinero, solo piensan en sus propias ideas. Solo todo el tiempo los hallan, dice, los que se hallan así afligidos, los que se hallan todo el tiempo oprimidos, los que expresan en la mente y la conciencia que están mal. O sea, no solamente están mal, sino quieren ser comprendidos en lo que Dios no aprueba. Ahí moraban demonios. Ahí eran guiados por demonios. Porque su deseo no era, cámbiame, Señor. Su deseo no era, Señor, transfórmame, cámbiame la vida. Un evangelio de opinión que está cada día más lejos de la verdad va a ser ministrados, queridos hermanos, por seres demoníacos. Doctrinas, enseñanzas que les hacen ver que no es tan relevante andar en el Espíritu y no buscar a Dios. El religioso está en contra del Espíritu. El Espíritu está en contra del religioso, porque tienen que ver con doctrina. No camines bajo tu propia opinión, sino bajo la guianza del Espíritu Santo. Participa de los cultos divinos, participa de las cosas de Dios. Y que nada te prohíba buscar realmente entregar tu vida al Señor. Que nada, hermano, te prohíba entregar tu vida al Señor, ponerte a cuentas con el Señor. Entiende que todo aquello que te impide buscar y hacerlo es una manifestación demoníaca. Que nos enseña a no participar de las cosas de Dios, que nos enseña a no buscar a Dios, que nos enseña a alejarnos de Dios, a no querer nada participación con el Espíritu Santo. Pero el que es espiritual y ha nacido de nuevo, su deseo profundo es agradar al Señor, su deseo profundo es participar de las cosas de Dios. Pero participamos, queridos hermanos, que esto es interesante, es importante entender lo que nosotros participamos. Nosotros participamos, hermano, reprendiendo,
reprendiendo, hermano, reprendiendo las tinieblas, hermano, echando afuera toda obra mala. En esto participamos en el Espíritu de Dios. Participamos de Dios. Reprendiendo, echando afuera. Pues nos vestimos de Cristo. Por eso dice que nos revestimos y, queridos hermanos, pues participamos de Él porque estamos en Cristo Jesús. Y todo aquel que esté en Cristo Jesús, por eso la Escritura dice que para esto apareció Cristo. En Primera de Juan dice que para esto apareció Cristo, para reprender toda obra de las tinieblas. 3 versículo 8, ¿verdad? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció. Es importante que venga Cristo a nuestra vida, decirle: Señor, quiero obedecer, quiero agradarte, quiero hacer lo correcto, quiero tener el carácter, la forma tuya de buscar a Dios, el temor, la obediencia. Señor, ayúdame. Esa es la salvación, hermano. Esa es la salvación. Eso es ocuparnos en la salvación. No en ser cristianos, sino realmente en ocuparnos en la salvación. Nuestro Señor Jesucristo pronto viene y dice que ya viene en las nubes, ya viene hacia nosotros. Pero tenemos que ser personas espirituales y donde nosotros, queridos hermanos, donde nuestra vida tenga un comportamiento de acuerdo a la bendita palabra. Buscando la salvación, buscando a nuestro Salvador, estar bajo la guianza del Espíritu. Por eso dice que el religioso prohíbe la participación donde el Espíritu se manifiesta. El espiritual enseña a participar de los actos donde el Espíritu se manifiesta. ¿Por qué? Porque va a haber liberación, va a haber despojo, va a haber reprensión, echar fuera todo lo que realmente este es el trabajo, echarlos fuera. Todo aquello que nos impida realmente buscar a Dios, agradar a Dios. Donde quiera que esté, congrégate. Busca al Señor. Busca una iglesia, que los hermanos, donde te ayudan a participar del Espíritu, no en un culto religioso, no cantar, danzar, esa parte, sino que realmente a reprender, a limpiar tu vida. Que Dios nos ayude a todos, porque esto va para todos, hermanos. Esto va para todos. Cada día nos falta más buscar a Dios, cada día nos falta someternos más a Dios, y cada vez que entendamos la palabra nos hace ver la forma correcta como debemos de participar. Cristo viene pronto. Que Dios bendiga tu vida, ponte a cuentas, hagamos las cosas bien, participemos del Espíritu y no en actos demoníacos. Que Dios te guarde, Dios bendiga tu vida, reconcíliate, regresa a casa. Ponte a cuentas, hermano, ya deje el pasado y vuelva a hacer las cosas bien. Olvidemos el pasado, ¿verdad? Y como dice aquella canción, ¿verdad? Y vayamos hacia adelante, vayamos hacia lo que nos espera en Cristo Jesús. Tenemos tiempo de volver, tenemos tiempo de hacer las cosas bien para el Señor. Ven a Cristo, el Señor te está esperando, congrégate. Y, hermano, bendecimos a los hermanos ahí en Palizada, Campeche. Dios los guarda, nuestra hermana Jessie, nuestro amado Domingo, que es la iglesia que Dios está obrando ahí de una manera. Queridos hermanos, no dejen de congregarse hoy a partir de las 6 de la tarde, aquí en Cerrito, Canacín, aquí por Santa Isabel, hermano, aquí antes de llegar a Santana. Visítenos para que juntos le demos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. No deje usted de evangelizar, no deje de enseñar a participar, que busquen las cosas de Dios, que busquen en las cosas del Espíritu. Enseñe, hable de Jesucristo, ministre Jesucristo, ministre el Espíritu Santo. Enseñe y no enseñe a buscar lo terreno, no enseñe a buscar la fortuna, no enseñe a buscar riqueza, no enseñe a buscar el sentirse bien, pero lejos de Dios. Eso es demoníaco. Que Dios bendiga tu vida,
y nos vemos mañana con la ayuda de nuestro Padre Celestial, si así lo permite nuestro Padre, esta mañana con una palabra de vida para tu vida. Hoy a las 6 de la tarde estaremos transmitiendo el culto, queridos hermanos, y ayúdenos a compartir, darle like a la página. Vuelve a Cristo, hermano, vuelve a Cristo. El Señor te está esperando. Y revestíos, o sea, revestido es echar fuera todo y vestíos de nuevo Cristo. Compórtate como nuestro Señor. Bendiciones a todos y gracias por su tiempo. Bendiciones.